Listo, vale. Dayana, así ya podemos iniciar. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Vega, de ABC, profesional de gestión de riesgo de su ARL Bolívar. Los voy a estar apoyando hoy en la capacitación de seguridad vial. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una breve introducción, ya les voy a proyectar, me dicen si ven la presentación, por favor. Me dicen por favor si están viendo la presentación ahí. Sí, señorita. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar con lo que es una frase, hacer una breve introducción a nuestra normatividad con esta frase, ya que la seguridad vial lo que busca es reducir la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad y lógicamente pues la accidentalidad de todos los escenarios viales. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces la frase para el día de hoy es: en la seguridad vial, la clave para evitar accidentes de tránsito es hacer caso. Listo, para que por favor la tengamos clara, si quieren pues la apunten y vamos a iniciar. Entonces, el objetivo para COTEL, por parte de ARL Bolívar, es proponer para que el trabajador asuma buenas prácticas como conductor o usuario de automotores del grupo COTEL y se convierta en un multiplicador de una buena convivencia al transitar e interactuar con el sistema de seguridad vial y la legislación vigente. El análisis de contexto nos habla sobre las cifras de accidentes viales o siniestros viales, como lo llama ahora pues la resolución, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya estamos metidos como tal en la resolución. Pero algo extenso. Año, el 2022, pero su visualización se vio el 15 de julio del 2022 y empieza a regir un año después. Su implementación empieza a correr un año después. ¿Tienen alguna duda, inquietud? Hola. Señora, todo está en orden. Listo. Entonces, esta norma es muy relevante ya por su integración con lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy, bueno, para las empresas es muy importante mencionarles que esto se ha debido a que en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud hizo un informe de que las muertes por accidentalidad en temas viales ocupan en Colombia el 70% de la accidentalidad mortal, y dentro de esa accidentalidad mortal tenemos 6 actores viales, que son 4 los que más están ocupando esa siniestralidad. ¿Cuáles son esos actores? Los motociclistas, los peatones y los ciclistas. ¿Listo? Entonces, ¿qué creen ustedes que busca la Organización Mundial de la Salud con esa nueva resolución? Hola. Adelante, sí, señora. ¿Qué creen ustedes, muchachos, que busca la Organización Mundial de la Salud con esa nueva resolución?
evitar la muerte. Minimizar la muerte de los actores viales. Sí. Listo, entonces, ¿qué nos dice esa, pues, qué nos quiere decir la Organización Mundial de la Salud, muchachos? Oiga, vengan, empresas, o pues no solamente las empresas, sino toda pues, la comunidad, fortalezcamos este tema de seguridad vial para así dar cumplimiento a los planes estratégicos de seguridad. Y así para que no mueran más personas en las vías e incluso no llegar a colapsar lo que son los sistemas de salud en las diferentes ciudades. Se sabe que lo que son las clínicas o los hospitales en muchas ocasiones o casi siempre colapsan y son por accidentes de tránsito. Entonces, muchachos, con esto quiero invitarlos a que hagan un acto de conciencia para que no se presenten más siniestros viales en las vías. Listo. Entonces tenemos lo que es peligro. Entonces nos dice que peligro es conducir un vehículo automotores en Colombia, lo cual es considerado por el derecho como una actividad peligrosa, ya que en ella se ven implicados intereses públicos como lo son la protección general de la vida y la integridad física de la ciudadanía. Entonces, como sabemos, pues peligro es la fuente, entonces en este caso, el vehículo automotor, ¿cierto? Y el riesgo es aquella circunstancia o situación que se me puede presentar. Entonces, ¿qué podemos tener? O sea, una caída, se nos puede presentar invalidez, fracturas, lesiones e incluso, en muchos casos, que es lo más alto, la muerte. ¿Listo? Factores que influyen. Nos dicen que los factores que más influyen son los que analizaremos a continuación, que son 7 factores, que es el error humano, la tolerancia del cuerpo humano, energía cinética y servicios médicos, lo que son las atenciones prehospitalarias, vehículos, vías y externos, agentes externos. Conductas que amenazan la seguridad vial. Primero tenemos la velocidad inadecuada, el exceso de velocidad. El no uso del cinturón de seguridad, andar en estado de embriaguez, las distracciones, sean con los celulares, con un PC, por estar viendo alguna valla, o muchas veces, en algunos casos, alguna niña bonita, algún hombre bonito que vamos a pasar, ¿cierto? Maniobras peligrosas, emociones, fatiga y cansancio. Aquí nos hablan también del triángulo de la vida, de la seguridad vial. Tenemos factor vía, el factor humano y el factor vehículo. Entonces nos dicen que el factor vía son todas las condiciones meteorológicas que se nos presenten. La lluvia, el sol, el polvo, el humo, la neblina, las condiciones de la vía como de la calzada, la señalización, el tipo de carretera y pues el estado de las carreteras. El factor humano incluye lo que son los conductores, los acompañantes, pasajeros, peatones. Y son factores tales como los estados físicos y psíquicos, conocimiento de la ruta, entre otros. Entonces tenemos lo que yo les decía anteriormente, las distracciones, como hablar por teléfono, uso de sistemas de multimedia o incluso uso de aparatos de música. Cansancio y agotamiento, el sueño, infracción de las normas de tránsito como el exceso de velocidad y no la utilización del sistema de protección. Tenemos el factor humano. También está ahí mismo el uso de alcohol y drogas, saltarse el semáforo en amarillo e incluso en rojo. Conducir bajo haber consumido medicamentos. Comportamientos peligrosos de los peatones como cruzar por lugares no señalizados y cruce de semáforos en rojo. El factor vehículo ya nos habla sobre la mala conservación del mismo. Dice que se divide en dos, seguridad activa y seguridad pasiva. Entonces, la seguridad activa son los imprescindibles por el correcto funcionamiento del vehículo. Estamos hablando de las luces, los frenos, las direcciones, las llantas lisas, entre otros. La seguridad pasiva, elementos no esenciales que inciden en el caso de producirse un accidente. Cinturón de seguridad, apoyacabezas, airbags,
entre otros. Nos dice que tenemos el derecho a la movilidad. Entonces, la movilidad en Colombia está consagrada constitucionalmente como un derecho fundamental según el Código Penal en el artículo 24. Todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y permanecer y residir en él. ¿Listo? Acá encontramos lo que es la ley 769 del 6 de agosto del 2022. Ojo ahí, muchachos, pregunta examen. Por medio del cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Automotor a través de 6 títulos, 36 capítulos y 170 artículos. ¿Qué hace esta nueva resolución? Lo que hace es modificar el artículo 1 de dicha ley. ¿Listo? Solamente modificó el artículo 1 de dicha ley. Entonces acá los invito, pues si tienen un papelito ahí, lo que es a dibujar la pirámide de Kelsen. Yo creo que pues muchos la han visto porque en muchas profesiones no la enseñan, que es donde viene pues desde la cima, cuál es la norma más relevante. Luego las leyes, el decreto y las resoluciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que es la norma más relevante? Hola. Muchachos, les pido por favor que participemos en la capacitación. Hola. Muchachos, hola. ¿Cuáles creen ustedes que es la norma más relevante en la pirámide de Kelsen? Pues mira, yo veo la pirámide, aquí la estoy buscando y pues como eso no es a nivel global, las leyes de un país varían respecto a otro país, entonces no podríamos darle un orden jerárquico a nivel general. Pienso que es más como la interpretación digamos, el tema más del comportamiento en los derechos humanos de cualquier actor vial. Claro que sí, tiene razón. Pero entonces yo se las voy a explicar así por encima. Entonces, la norma más relevante en este caso, que estamos hablando de seguridad vial, es 69 y la 40595 del 2022. Y la ley 2050 del 2020, que fue modificado algunos aspectos de esa ley. Luego vamos con los decretos territoriales y presidenciales. Entonces, ¿cuáles creen ustedes o analicen cuál es el decreto que rige en su ciudad o en su municipio, que es solamente de esa ciudad? Un decreto territorial.
Exacto, sí, señor. Muy bien. Luego vamos con lo que son las resoluciones, que son los documentos que profieren las entidades administrativas. El ámbito de aplicación nos dice que esta norma rige en todo el territorio nacional y establece a quienes como sujetos de esta regulación, en este caso, actores viales, muchachos, pregunta examen, peatones, usuarios de las vías, los pasajeros, los conductores, los motociclistas, los ciclistas y los agentes de tránsito y transporte. Vehículos que circulen por las vías públicas o privadas abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulen vehículos. La actuación y procedimiento de las autoridades de tránsito. Accidente de tránsito, ahora llamado siniestro vial. Es un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento y que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas, según Ley 769 del 2002. ¿Listo? El comportamiento es toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero, peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice o perjudique o ponga en riesgo a los demás. Y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito. ¿Listo? Ya entramos en materia con la resolución 40595 del 2002, que nos habla de la metodología para los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces vamos a hablar desde la actualidad legal, qué debemos hacer nosotros desde la seguridad vial y esto cómo se articula con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Ya que es de vital importancia que nosotros veamos la seguridad vial desde la parte de promoción y prevención y no solamente desde la parte correctiva. Y como todas las profesiones pueden llegar a tener efectivamente articulación desde su idoneidad a este tema tan importante como la de la seguridad vial en Colombia. ¿Listo? Entonces, para esto, para entrar en materia con esta nueva resolución, vamos a tener que realizar un pequeño recuento que evidentemente, pues para saber un poco de dónde viene esta resolución. ¿Listo? Entonces, recordemos que todo el tema vial que vamos a ver, como lo decía en la pirámide de Kelsen, podemos decir lo que, ¿cómo lo llamaría? Que es efectivamente, pues, ya que, como les decía, tenemos una constitución política y que dentro de esa constitución política hay unos derechos fundamentales, ¿cierto? Y dentro de esos derechos fundamentales debemos recordar obligatoriamente el artículo 11 de la constitución política. ¿Alguien sabe de qué nos habla el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia? No, señora, sí, de momento no. El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia nos habla sobre el derecho a la vida. En ese orden de ideas, la mayoría de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen su origen de ahí, y desde ahí es donde empiezan a interpretar efectivamente ese marco legal. Entonces, en ese orden de idea, la seguridad vial comienza a surgir a partir de la Ley 1503 del 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, conductas seguras en la vía. Recordemos algo muy importante, muchachos, de lo que nos habla esta ley, es que la seguridad vial no es solamente de las empresas como muchas personas creemos, de las empresas públicas y privadas. Hace parte, mas no es exclusivamente de ellas. ¿Listo? Posterior a eso surge el decreto 2856 del 2003, la cual esta nos recopila en el decreto 1079, que es el decreto único reglamentario del sector transporte. ¿Qué nos dice? Nos dice una cosa muy importante que nosotros deberíamos retomar nuevamente, que son los mapas de siniestralidad.
nos empiezan a recordar que cada uno de nosotros, entre los municipios y alcaldías, deben de tener cuáles son esos puntos críticos de ese mapa de calor, donde efectivamente se identifican que posiblemente se puedan llegar a presentar con mayor parte, lo podemos llamar así, o con mayor frecuencia, accidentalidad. Y a partir de eso empezar a hacer planes de intervención, no solamente a conductores, sino para todas las comunidades, porque muchas veces cuando nos hablan de seguridad vial pensamos que solamente para los conductores. Entonces no, recordemos que los peatones, los ciclistas y todas las partes estamos involucrados en lo que es la seguridad vial. Seguidamente entramos con la resolución 1565 del 2014, que era la que conocíamos antes de esta nueva resolución 40595, y era por la cual se expedía la guía metodológica para la elaboración de planes estratégicos de seguridad vial, el cual tenía un grave problema. ¿Cuál era ese problema, muchachos? Que encontrábamos en esa resolución básicamente que nos decía, pues, ustedes deben de contener un plan estratégico de seguridad vial, pero no nos decía esos parámetros de esa implementación, es que lo conocemos como la ley de seguridad vial. Pero en el 2019, el cual muchas veces nos decían a las empresas, vengan, ustedes deben de cumplir e implementar acciones de seguridad vial. Y la resolución 74 para la evaluación de planes estratégicos de seguridad vial del Ministerio de Transporte y deroga la resolución 1231. Esto fue para hacer, bueno, entonces estas fueron las normas o las leyes que estaban antes de esta nueva resolución. Entonces, muchachos, esto fue para hacer un recorderis muy importante, para ver cuál ha sido la evolución y desde qué momento comenzamos a hablar de planes estratégicos de seguridad vial, la cultura vial, la prevención de accidentes en la vía. Después nos topamos con lo que fue la resolución 0312 del 2019 en seguridad y salud en el trabajo, que nos habla de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Y en su artículo 32 nos lanzan algo que pues, muchas empresas no podíamos comprender, o en el caso mucho en el tema de seguridad, los mismos HS no podían comprender y decían plan estratégico de seguridad vial para todo empleador que contrate y se encuentre obligado a implementar un plan estratégico de seguridad vial. Deberá articularlo con un sistema de gestión. Nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿cómo lo articulábamos? ¿Cuáles eran esos puntos de articulación? ¿Cuál debe ser ese proceso de articulación? Entonces entra esta señora norma 4595, en la cual también comienza a generar unos puntos de articulación, pero ya más puntuales que los vamos a ver al final, que son 4 fases, que entran en el planear, el hacer, el verificar y el actuar. O sea, el ciclo PHBA del sistema de gestión. ¿A quién nos aplica esta norma? O esta resolución. Debemos de tener en cuenta que esta norma nos aplica para toda entidad y organización del sector público o privado que cuente con una flota de vehículos o automotores o no automotores superiores a 10 unidades o que contraten o administren personal conductores a partir de 2 conductores. Veamos qué fue lo que pasó. Mira, lo que pasa es que todavía hay empresas que piensan que como los vehículos que tienen
seguridad vial, muchachos. Y debido a que están desempeñando igualmente actividades. Recordemos incluso que no solo los vehículos automotores, sino los no automotores se deben de incluir en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Además, tengamos en cuenta que hoy en día las actividades misionales, ¿cuáles son esas actividades misionales? Son las actividades laborales, ¿cierto? Sino también las de desplazamiento, casa, trabajo y viceversa, llamadas intíneres, se deben de tener en cuenta en nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial. Inclusive, desde nuestra política de seguridad vial de nosotros como empresa, ya debemos de decir que en el compromiso de la alta dirección está la gestión del desplazamiento del riesgo intinere. Si en esa política ya dice eso, debemos empezar a gestionar cuáles son esos riesgos intíneres más altos que se me están presentando en la empresa. Entonces, muchachos, esos son los errores que están creyendo que no deben de tener un plan estratégico de seguridad vial porque los vehículos no son nuestros. Muchachos, no pensemos que los vehículos no son nuestros, o que son contratados, o que son alquilados. Son vehículos que te están prestando un servicio y que hay un riesgo vial inherente hoy y que hay que gestionarlo antes de que se nos siga presentando. ¿Cuánto tiempo tenemos para la implementación de esta nueva norma? Como les decía, un año, para implementar y actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Espérenme un momento. Entonces, todas las organizaciones que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución y las empresas, entidades, organizaciones obligadas a implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial tienen un año de transición de acuerdo a la nueva normatividad. Listo, entonces sabemos que salió el 12 de julio, se dio en visualización el 15 de julio, pero para empezar a implementarlo tienen un año. Listo, para que les quede claro. ¿Cómo realizó la implementación de esa nueva norma? La resolución crea 3 niveles, básico, estándar y avanzado. Antes hablábamos de 5 pilares, ahora estamos hablando de el hacer, el verificar y el actuar. Empresas que su misionalidad es diferente al del transporte, donde deberá ubicar su empresa, fábricas, las concreteras, diferentes empresas que su materia prima no es como tal el transporte, pero que de una u otra manera tienen que hacer utilidad de él. Eso. Entonces, la resolución 4595 del 2022, digamos que creó un tamaño de la organización con esos 3 puntos, el básico, el estándar y el avanzado. Es decir, lo que son las empresas de transporte, voy a poner un ejemplo básico, tienen que estar inmersos dentro de 11 y 19 vehículos, o que tengan de 2 a 19 conductores. Y las organizaciones que se dediquen diferentes al transporte deben de tener entre 11 y 49 vehículos, entre 2 y 49 conductores. O sea, a ellos les aplica diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial para el caso de nivel básico. Ya lo que es el caso del nivel estándar, avanzado, pues ya tienen otras consideraciones que más adelante les voy a mostrar, lo que es el tamaño y la cantidad de los vehículos y conductores. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Hola. ¿Me repites, por favor? Explicar. Zenú, Argos, Pemex. ¿Será que así sí? La respuesta es sí. Por ejemplo, la misionalidad, lo que dice la resolución, la cual es muy clara cuando habla de vehículos, inclusive cuando habla de las personas que hacen misionalidad laboral. En este caso, las personas que trabajan como vendedores, agentes comerciales, ahí aplicarían también porque ellos me están cumpliendo con una misión a mí. O sea, ellos me están prestando su vehículo, yo les estoy dando un aporte extralegal, por así decirlo, pero están cumpliendo una misión porque están despachando un producto a cierto sitio. Entonces, a ellos también les aplica el plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Acá hay algo muy importante, que es la matriz de riesgo, muchachos. Inclusive la matriz de riesgo nos habla de unos cargos misionales, GTC 45, seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que hagan una matriz para decirles cuál es su cargo, cuál es su misionalidad y cómo está inmerso dentro de ese riesgo vial. ¿Listo? Entonces acá nos hablan del nivel básico, el nivel estándar, el nivel avanzado, lo que les explicaba ahorita. Acá ya encontramos lo que son los requisitos obligatorios por nivel. Entonces, como yo les decía, tenemos el nivel básico, el estándar y el avanzado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo del nivel básico. Entonces, acá nos dice que el nivel básico de los 24 pasos debe cumplir solamente con 18. ¿Cuáles no les aplica? Ejemplo, Comité de Seguridad Vial no aplica para el nivel básico, solo para el estándar y el avanzado. Investigación interna de siniestros viales no le aplica, solamente para el estándar y el avanzado. Gestión del cambio y gestión de contratistas aplica solo para el nivel estándar y el nivel avanzado. Perdón. Entonces entramos a lo que son las fases de planificación. Entonces nos dicen que el enfoque sistemático está basado en el ciclo PHDA, como les venía diciendo. En la fase de diseño e implementación del PES va del paso 1 al paso 8, yo ahorita se los explico. La fase 2 de implementación y ejecución va del paso 9 al 19. La fase 3, seguimiento y organización, va del paso 20 al 22. Y la fase 4 de mejora continua va del paso 23 al paso 24. Entonces, de la resolución 1505 del 2004, digamos que venían como 5 pilares, lo que yo les decía ahorita, estratégicos, y ahora esta nueva resolución es más centrada en la norma internacional ISO 39001. Entonces,
los 5 pilares ya no se mencionan allí. Lo que hizo la norma fue crear 4 fases. ¿Lo que quiere decir? Que en la fase 1 vamos a tener documentos de la gestión institucional y comportamientos humanos, por ejemplo. En la fase 2, por ejemplo, podemos tener gestión institucional y vehículos seguros. Lo que hizo fue integrar mediante esas medidas, en esos pasos, todos los 5 pilares que tenían ante las empresas y ponerlos al plan estratégico de seguridad vial. Entonces, una empresa que tenga los 5 pilares constituidos a la fecha y que esté robando su sistema de seguridad vial, lo que va a hacer es acomodarlo a diferentes fases que dice la norma 4595 del 2002. O sea, la fase del planear va a la fase de la implementación, la fase del seguimiento va por la empresa y la fase final, la mejora continua del plan estratégico de seguridad vial en sus 24 pasos. Entonces entramos a lo que es la planificación. Para dar inicio a la fase del planear es importante que tengan en cuenta que es necesario que el plan estratégico de seguridad vial, como les decía anteriormente, esté articulado a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, fase 1. Paso 1, líder e implementación del PES. ¿Qué me dice la norma? Que el nivel directivo debe designar una persona con poder de decisión en los temas de gestión de seguridad vial, que lidere y diseñe e implemente un plan estratégico de seguridad vial. Porque antes, ¿qué hacíamos? Antes teníamos, era un responsable. Entonces, como él es el responsable de diseñar e implementar el plan estratégico de seguridad vial, entonces él solamente se encargaba de eso. No. Ahora va a trabajar con corresponsabilidad con la gerencia y la gerencia está obligada ahora a hacer una reunión una vez al año con el comité de seguridad vial. ¿Listo? Comité de seguridad vial. El nivel directivo debe designar los miembros del comité de seguridad vial, conformado al menos por 3 personas, incluyendo al líder del sistema del plan estratégico de seguridad vial. Y se debe reunir por lo menos cada 3 meses. Entonces, esas personas que escojamos debemos ver que sean responsables pues, con temas de vehículos, responsables como conductores y no dejar por fuera lo que es la atención a víctimas, que es algo muy importante. Tenemos la política de seguridad vial de la organización. Entonces, la política de seguridad vial es el documento que a nivel directivo de la organización se compromete a suministrar y garantizar los recursos del diseño e implementación, del seguimiento y la mejora de ese plan estratégico de seguridad vial. Debe estar firmada, fechada por el representante legal y debe ser revisada como mínimo cada 3 años y socializada a todos los niveles de la organización. O sea, fortalecer que esté disponible a todas las partes interesadas. Fase 4. Liderazgo, compromiso, corresponsabilidad del nivel directivo. El nivel directivo debe mostrar liderazgo, compromiso y corresponsabilidad. ¿Cómo lo hace? La alta gerencia antes no se veía comprometida en esos temas. Ahora, ¿cómo se ve comprometida? Apoyando con el presupuesto, participando en las capacitaciones, en las reuniones, incluso tener conocimiento de la investigación de los accidentes que se presenten en siniestros viales. Diagnóstico. Paso 5. ¿Qué nos dice el diagnóstico? Para realizar el diagnóstico y aquella evaluación inicial del plan estratégico de seguridad vial, la organización debe conocer primero que todo el escenario. Conocer el escenario, debe
saber la línea base o la primera medición del estado actual de esa seguridad vial. Y ese diagnóstico debe ser actualizado una vez al año. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día hay HCEs que no tienen ni idea cuál es el riesgo más alto que tiene su empresa en seguridad vial y en su matriz de peligro no está pues aterrizado. Entonces ya sabemos qué hacer con esos riesgos itinéricos que se nos están presentando y que estamos dejando por fuera, solamente porque creemos que no hacen parte de nuestro plan estratégico de seguridad vial. Tenemos la evaluación y control de los riesgos. Debe definir la organización procedimientos de evaluación y control de riesgos en seguridad vial que tengan alcance sobre todos los procesos, funciones, actividades relacionadas con tránsito. Este procedimiento debe permitir identificar y analizar y valorar los riesgos de seguridad vial en la empresa. Listo. El 7, objetivos y metas. Deben de ir con conformidad a la política de seguridad vial, los cuales deben de ser enfocados a la prevención, ser medibles, cuantificables, compatibles con la normatividad vigente y coherentes con los riesgos definidos. Y deben de ser actualizados y revisados una vez al año. 8. Programas y factores de gestión. Programas y factores de gestión. La organización debe diseñar e implementar como mínimo los siguientes programas. Programa de velocidad segura, programa de prevención de la fatiga, programa de prevención de la distracción, programa de celo tolerancia y programa para la protección de actores viales y vulnerables. Los programas y factores de desempeño del Plan Estratégico de Seguridad Vial deben de ser actualizados como mínimo una vez al año. Implementación y ejecución. Es la fase de ejecución del plan estratégico y se implementan las acciones definidas en la fase de planificación y todas las actividades necesarias para mejorar la seguridad vial. Tenemos el plan anual de trabajo. Es un documento que debe contener objetivos, metas, responsabilidades, recursos y debe estar inmerso al cronograma de actividades del año. Se debe tener en cuenta la política de seguridad vial, el diagnóstico, la evaluación y control de aquellos riesgos, objetivos y las metas propuestas y los programas de riesgos críticos y factores de desempeño. Se puede articular este plan de trabajo con el plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado que ambos planes deben estructurarse con igual contenido. Listo. Plan anual de formación. La empresa debe definir las competencias de sus colaboradores con los lineamientos generales de sensibilización y capacitación. Para definir ese plan de formación debe tener en cuenta la evaluación de control de los riesgos y el plan anual del trabajo, el análisis estadístico de los siniestros viales y además deben de tener en cuenta la inclusión de formación de todos los colaboradores de la organización. Muchas veces pensamos que el único responsable del plan estratégico de seguridad vial es el de seguridad y salud en el trabajo. Y no. El sistema de seguridad vial es un sistema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchas veces nosotros, hablo yo como profesional de seguridad y salud en el trabajo, no tengo las competencias para administrar y llevar a cabo ese plan estratégico de seguridad vial. ¿Por qué? Porque pues yo me monto en un carro
Y yo no sé si el conductor sí está manejando bien, está manejando mal, está metiendo los cambios bien, los está metiendo mal, porque yo no soy competente para ese cargo. Entonces, muchas veces lo que hacen las empresas es, este tema es únicamente del área de seguridad y salud en el trabajo y no, muchachos. Once, responsabilidad y comportamiento. Para esa evaluación de comportamientos de relación con la seguridad vial, la empresa debe documentar los procedimientos, asignar y documentar y comunicar en debida forma las funciones y responsabilidades de seguridad vial, evaluar el comportamiento de los colaboradores con relación a la seguridad vial, al menos una vez al año. Debe definir, documentar estrategias para promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Plan de reparación y respuesta ante emergencias, también tenemos responsabilidades y comportamientos. Aquí la organización debe elaborar un plan de preparación y respuesta ante emergencia, aparte del plan de emergencia que tenemos bajo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde estipulemos todo lo que se hace en caso de que se presente un siniestro vial. 13. Investigación interna de accidentes de tránsito. Aquí, ¿qué nos dice esa resolución? Que la organización debe documentar y aplicar técnicas metodológicas y procedimientos de investigación interna de siniestros viales. ¿Con qué fin? Con el fin de reportar, registrar, investigar, analizar y divulgar todos esos siniestros viales en los que se vean involucrados los colaboradores de la organización en sus desplazamientos laborales y en su entorno próximo a la organización, como le decía, no solamente en cosas laborales, también trayecto casa-trabajo, trabajo-casa, listo. Vías administradas por la organización. ¿De qué nos habla acá la norma? Que la organización debe documentar protocolos de operación y mantenimiento de las vías públicas o privadas que tengan acá las dichas vías o por terceros, generando afectaciones a sus colaboradores o la comunidad. La planificación de desplazamiento pues por accidentalidad. Inspección de vehículos. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos. Que se utilicen para el desplazamiento laboral. Extender 10 minuticos más. También un archivo y retención documental. La empresa, ¿qué nos dice ahí? Pues que la empresa debe tener, pues establecer, como les decía anteriormente, todos los procedimientos a mantener y esa documentación debe estar almacenada por lo menos 5 años, salvo la norma especial. Sin embargo, lo que son los registros de inspecciones preoperacionales deben ser almacenados por 1 año. Indicadores y reportes de autogestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Deben definir protocolos para el manejo de esos indicadores que permitan hacer seguimiento, medición y análisis de los mismos. Registro y análisis estadísticos de siniestros viales.
La organización debe definir y documentar su nivel de pérdida, clasificando cuáles fueron esos siniestros viales y cuáles son esas miras a proyectar estadísticamente para la mejora continua y la reducción de los mismos o que se me sigan materializando más eventos. Auditoría anual. Ahora esta resolución me dice que el Plan Estratégico de Seguridad Vial debe ser una auditoría interna, por lo menos una vez al año, con el cumplimiento e implementación y para la mejora del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y la empresa debe tener el procedimiento para la ejecución de aquellas auditorías internas. Necesarias con base o de mejora. Fase 3, verificación de la implementación del PES. En ningún caso el Plan Estratégico de Seguridad Vial requiere el Plan Estratégico de Seguridad Vial, corresponde a la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito o el Ministerio de Trabajo, quienes podrán cada una en el marco de su competencia bajo sus propios procedimientos. Entonces tenemos lo que son las sanciones y las vigencias. Entonces, para hablar de sanciones, pues se debe necesariamente acceder a la Ley 336 de 1996, en su capítulo 9, artículo 46, que nos dice? Dice que las sanciones van desde la sanción de 1 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes para quienes no tengan el Plan Estratégico de Seguridad Vial y que son empresas de transporte. Pero si usted no es una empresa de transporte, pero igualmente no cumple con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, la sanción va a estar contenida con el artículo número 13 de la Ley 565 del 2002 e incluso la Ley 2050 del 2020, en su artículo hace referencia a la claridad de las sanciones. ¿Listo? Entonces no vayan a pensar que porque no es una empresa de transporte, entonces a mí no me aplica la sanción. Sí. ¿Listo? A todos les aplica sanción. Que sea diferente, sí, pero el que les aplica, les aplica. Listo, muchachos, muchísimas gracias. No sé qué dudas.